Porque ya tenemos en contacto a Ricardo Alfonsín, a quien le agradecemos por estar en comunicación con nosotros. Antonio y Daniela, aquí en C5N los saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va, Antonio y Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, después del anuncio que acabamos de escuchar, hay mucho para hablar, ¿no? Respecto de todo lo que ha sucedido en la jornada de ayer, una jornada muy intensa, pero le pregunto por lo inmediato. ¿Usted cree que puede mantenerse todavía este grupo de gente, este reclamo vigente después del anuncio del gobernador de la provincia? No, creo que tiene que resolverse lo antes posible, pero prefiero que sea el gobierno el que se exprese, el gobierno de la provincia, acerca de cómo van a encargarse de que se ponga fin a esta situación. Porque nosotros no tenemos la información necesaria, ni quiero decir nada que pueda ser imprudente. No, pero Estoy hubo un seguro. anuncio público, me refiero a que hubo un anuncio, que lo escuchamos todos, que sabemos que hubo una respuesta del gobierno respecto de recomposición a una policía que no tenía esa recomposición ni ese reconocimiento hace tiempo, y sin embargo claro, algunos se mantienen ahí. No, porque, a ver, durante los 4 años de gestión anterior, no fue a propósito, sería porque tampoco la gobernadora estaba en condiciones de reconocer lo que le merece la fuerza de seguridad, lo mismo las enfermeras, lo mismo los médicos y los docentes, pero durante los 4 años anteriores, debido a que las actualizaciones de los sueldos no acompañaron la inflación, las fuerzas de seguridad perdieron un 30% de poder adquisitivo. Sin embargo, que yo recuerdo al menos, no hubo manifestaciones de esta naturaleza. Es muy grave lo que ha ocurrido. Yo no puedo juzgar acerca de las intenciones. Tampoco estoy para juzgar intenciones. Nosotros tenemos muy fresca en la memoria las cosas que ocurrieron en los últimos años en América Latina. ¿Ustedes se acuerdan de Ecuador? Sí. ¿Qué pasó en Ecuador? Bolivia. No, está bien, pero pues digámosle a la sociedad qué pasó en Ecuador. Las fuerzas de seguridad intentaron dar un golpe de Estado secuestrando al presidente. A Rafael Correa, sí. A Rafael Correa. En Bolivia, las primeras en desobedecer al presidente fueron las fuerzas de seguridad, después se extendieron las fuerzas armadas y se produjo el golpe de Estado. Bueno, y de hecho ese desenlace, Raúl, ya que introduce el tema de Bolivia, se dio en muy pocas horas, ¿eh? Se dio en 3 días, casi 4 días, a partir de lo que decidieron las fuerzas policiales. Sí, y además en Argentina también ocurrió. Tenemos que tener memoria, en la década del 70, creo que fue 1974, era gobernador en Córdoba, Ricardo Obregón Cano, y su vicegobernador era Atilio López, y fue destituido. Fueron destituidos por las fuerzas de seguridad. Fueron las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Córdoba, la que derrocó un gobierno. Yo no creo que en este caso fuera esa la intención, pero de todas maneras no podemos esperar a que las cosas ocurran para que nos demos cuenta de cuáles son los resultados. Es decir, tenemos que curarnos en salud. Si sobreactuamos no le hacemos mal a nadie, pero que sepan todos, no solamente los que estaban allí, que eran una minoría, no creamos que son todos los miembros de la policía, una minoría, que la sociedad no está dispuesta a tolerar esto. Y gracias a Dios, aunque en algunos casos con forceps, porque especulaban electoralmente, la dirigencia de todos los partidos ha salido a repudiar lo que no podemos admitir los argentinos, que se quiera imponer por la fuerza una decisión a un gobernador o a un presidente de la República, y que se rodee la casa del presidente de la República de patrulleros y de hombres armados. Bueno, a ese punto quería llegar yo. Yo recordaba y comparaba en aquel momento la sedición de Aldo Rico en Campo de Mayo, pero esta fue rodear la casa, la quinta presidencial de Olivos, rodear la casa del gobernador con las armas que les provee el pueblo, o sea, patrulleros que les provee el pueblo. Exacto, miren, que pueden hacer si quieren las manifestaciones y las protestas que quieran, donde corresponden además, porque el presidente, ¿qué tiene que ver con el conflicto? En todo caso, el conflicto es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pero que dejen las armas. Claro, que dejen las armas en la policía, que dejen los patrulleros, los uniformes, y que vayan como cualquier hijo de vecino, como el trabajador de cualquier empresa, como el trabajador de un banco, como el trabajador de un comercio, a hacer las manifestaciones. ¿Por qué tienen que ir con las armas que no son de ellos? Son nuestras. Aparte, Ricardo, esto es sedición, por donde lo mires, rodear la quinta presidencial de Olivos, tomar unas comisarías, esto es un acto sedicioso. Bueno, la caracterización técnica, jurídica, no sé cuál será porque no soy un especialista en el tema, pero a mí me interesa que la solución
sea la política la que la dé. Pero ¿No es cierto? Ricardo, La usted solución. dice que todos los sectores lo condenaron y en el día de ayer hubo justamente un tuit de la Unión Cívica Radical y también algunas personas por separado, ¿no? Que lo que hacían era reclamar por respuestas a los policías. Bueno, me dicen que lo tenemos justamente para ver en pantalla. Reclamando que haya una respuesta a la policía, pero casi obviando, ¿no? Que lo que estaba sucediendo y que estaban los efectivos en la Quinta de Olivos, intentando rodear la Quinta de Olivos, lo que había pasado en la residencia de Kicillof también unas noches atrás. Ahí está en pantalla. La Unión Cívica Radical pide respuesta inmediata del gobierno a los reclamos de la policía. Esto era lo que tuiteaba a la 1:49 de la tarde. Pero después repudian, ¿eh? Y después Hay un lo que repudio. hacen es agregar el tuit que está al lado a las 3:45, repudiando. Pero hubo una hora de diferencia, casi 2 horas de diferencia, para repudiar, y algunos dirigentes tardaron hasta 8 horas para repudiar lo que estaba sucediendo. Está bien, lo de la Quinta de Olivos fue después, pero lo de Kicillof había sido algunas noches antes. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical. Claro, Daniela, por eso hablé de force. Algunos lo hicieron con force. ¿Qué quiero Sí, decir o no lo con lo de hicieron en un force? primer momento. No, bueno, pero no por eso le digo, lo hicieron con force, después lo hicieron. Sí. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque vieron la reacción de la sociedad. Yo creo que algunos están muy equivocados, han perdido el instinto político, además de las convicciones republicanas, y no advierten qué es lo que está pasando en la sociedad, porque hablan siempre con los que piensan como ellos. Leen siempre a los que piensan como ellos, escuchan siempre a los que piensan como ellos, y creen que toda la sociedad piensa como piensan ellos. Creen que toda la sociedad, frente a un caso como esto, enojada como está con el gobierno, porque creen que todos están enojados con el gobierno, porque, a ver, ¿qué quiero decir? El hecho de que desde la derecha y desde la oposición se haya organizado manifestaciones ciudadanas y desde el gobierno no, porque es responsable y porque sería imprudente, les hace pensar a algunos que todos están en contra del gobierno. ¿Me entienden lo que digo? Sí. Bueno, a partir de eso, creían que manifestaciones como estas también iban a recibir el apoyo de la sociedad. Se han sorprendido porque han visto por las redes sociales y a través de distintas manifestaciones que se han efectuado por los medios de comunicación, que la reacción ha sido inmensamente mayoritaria en contra de este tipo de episodios. Y bueno, entonces empezaron a rebobinar y tuvieron que acometer ese papelón de tener que bajar un comunicado que era inaceptable realmente sus términos, más allá de que se les reconozca, reitero, a la fuerza de seguridad el derecho a tener un mejor salario y mejores condiciones de trabajo. Pero eso otro, hacerlo de esa manera no, de esa manera no. Yo recuerdo, nunca más en la Argentina por la fuerza arrancándole decisiones a los gobiernos. Yo recuerdo, Ricardo, cuando en aquel balcón famoso de Semana Santa estaba tu padre, estaba Cafiero, Manzano y cantidad de gente de Pota, todos unidos, pero todos unidos, y era un repudio generalizado. Claro. Y no estábamos en pandemia. Mira, yo creo que algunos estaban muy equivocados. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por generar un clima, yo te diría destituyente, no a la manera tradicional, ¿no? Coincido con vos, destituyente. A través del mecanismo del helicóptero, ¿no? Sí. Muchos se ilusionan con esa posibilidad, generando condiciones de difícil gobernabilidad, están un poco ansiosos. Creen que hay que debilitar al gobierno para que el gobierno resulte permeable a las presiones que hacen desde la oposición, porque ¿qué es lo que quieren? Han inventado una nueva teoría política, teoría democrática. Ahora, lo democrático es que el gobierno que gana las elecciones no haga lo que prometió en campaña, sino lo que prometió el que perdió las elecciones. Si no, no sos democrático. Si vos no haces lo que quiere la oposición, no sos democrático. Sos sectario y no dialogás. Tenés que hacer lo que quiere la oposición. Es decir, en la Argentina conviene perder las elecciones si querés que sean tus ideas las que se apliquen. En esa situación, a esa situación han llegado al país. Han puesto a algunos argentinos. Las cosas que se han dicho de este gobierno, ¿me permiten recordar algunas? Sí, por favor. ¿Se acuerdan cuando perdió las elecciones? Cambiemos lo que decían. Cuando la perdió en las PASO, que había habido fraude. Y nos castigó a nosotros. Y nos castigó, ¿te acordás con el dólar?
Bueno, no, está bien, pero cuando perdió las elecciones, Sí, bueno, sí, claro, hubo fraude, nos mandaron a dormir. Incluso decían, vamos a organizar una plaza para que sepan que los argentinos no queremos perder otra vez la república ni la democracia, dando a entender que con el triunfo del Frente de Todos se perdía la república y la democracia. Después, ¿qué dijeron? Después dijeron que este gobierno, con la ley de emergencia económica y solidaria, ¿se acuerdan? En diciembre. Sí, en Que diciembre. pretendía que se le reconocieran poderes propios de la suma del poder público, de quien reclama la suma del poder público, que se inauguraba una dictadura constitucional, que estaba amenazada la democracia, organizaron la travesía por la democracia, que estaba amenazada la libertad de prensa, que íbamos al chavismo, que íbamos al comunismo, que... Yo lo más disparatado fue que íbamos a una suerte de maoísmo. Eso ya fue lo más disparatado que escuché, ¿no? Ricardo, pero ¿usted cree que todo esto ahora, perdón, tiene asidero? ¿Qué creen? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón se podrían decir todas estas cosas que nada tienen que ver con la realidad? ¿Por qué razón se trataría de sembrar este tipo de temores, desconfianzas y sospechas en la sociedad que no generan sino rencores, odios? ¿Para qué se podría hacer esto? ¿Para qué? Si no es para debilitar a un gobierno, pero se equivocan, tiene una impresión equivocada. Sí. Reitero, como por prudencia los sectores que acompañan al gobierno no lo hacen, no se manifiestan en la calle, creen que, y los he visto decir esto por televisión, perdió la calle la tenemos nosotros, dicen algunos dirigentes de Cambiemos que se horrorizaban con el uso de la calle para hacer política, se horrorizaban con eso, ahora se sienten orgullosos. Sí. Bueno, yo creo que se equivocan, se alejan cada vez más de la sociedad no quiere que la oposición solo haga críticas, quiere que haga propuestas, quiere escuchar Ricardo, propuestas. Yo entiendo por lo que usted está diciendo que responde la pregunta que yo le iba a hacer, que en realidad esto no es algo que es tomado por gran mayoría de la población, incluso se puede aplicar a los policías, tampoco eran la gran mayoría, si bien sí todos los policías quieren un aumento salarial, eso no lo podemos discutir y lo merecen, ¿no? Sin duda. Pero de todos modos, ¿usted cree que más allá de cuánto pueda esto ser tomado por la población, cree que tiene que haber una condena? Recién lo leí antes de empezar el programa, entiendo que ahora hay un pedido de la justicia para que Duhalde dé algún tipo de explicación sobre sus dichos. ¿Cree que de alguna manera hay que evitar que esto siga sucediendo? Porque la verdad es que usted hizo el repaso perfecto, se ha dicho cualquier cosa en los medios de comunicación. Y hay un grupo de gente que, bueno, necesitaba un aumento, necesitaba mejores condiciones de vida, bueno, tal vez... ¿no? Le hace un lugar a este tipo de declaraciones y es muy peligroso. ¿Usted cree que tiene que haber algún tipo de avance para que esto no siga sucediendo? Porque es muy grave. Bueno, sí, la libertad de expresión no va a poder ser reducida ahora. Espero que la sociedad tenga conciencia y sea capaz de aislar, sancionar con el voto. ¿Se acuerdan cuando dijeron que el gobierno estaba comprometido con el crimen de Santa Cruz? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan cuando dijeron que el gobierno había abierto las cárceles de la República para que salgan los bandoleros y los violadores a hacer estrago por la Argentina? ¿Se acuerdan cuando decían esas cosas? Y hay gente que lo cree. Y saben que lo creen, porque si no, no lo diría. No, pero además sobre todo porque si alguien tiene información sobre un golpe de Estado que se va a producir y lo dice abiertamente en televisión, me parece que ahí hablamos de algo diferente, algo grave, y una persona tiene que ir a dar alguna explicación de qué información Daniela, tiene. yo a Duhalde lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Él mismo dijo que fue, bueno, no sé qué palabra utilizó, pobre. ¿Usted cree que se equivocó, que no estaba lúcido en esa respuesta? Sí, además creo una cosa, yo creo, no sé si no estaba lúcido, no quiero decir, yo creo que se equivocó, él reconoció después que había tenido alguna conexión de la realidad, ayer incluso lo vi en un programa diciendo que no, que lo que había dicho no tenía nada que ver con esto, que de esto no tenía ni idea. Ahora, yo lo que digo es que me parece a mí que no tenemos que pensar en interrupciones institucionales o abreviación de los mandatos por los mecanismos tradicionales, los golpes de Estado. Pero la democracia puede perderse también o puede convertirse en algo muy alejado de ella misma, puede convertirse en algo que cuesta que sea reconocido como democracia cuando se genera en la sociedad
odio, bronca, desencanto, desaliento, desesperanza, y surgen liderazgos autoritarios, xenófobos, de ultraderecha, que son los que conocemos que existen en Europa. Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado, y pareciera que algunos en la oposición creen que si le va mal al gobierno van a capitalizar. La sociedad va a entrar en un estado de ánimo que es capaz de enrolarse detrás del liderazgo de esa naturaleza. Es como si hubieran perdido el instinto político. Bueno, Ernesto Sanz fue quien lo dijo, y lo dijo públicamente. Perdón que mencione todos los nombres, pero también Ernesto Sanz fue quien dijo: nosotros tenemos que prepararnos, esto se va a convertir en un caos, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en carrera. Mire, le va a molestar tal vez que yo diga esto, pero creo que Ernesto Sanz no es el más influyente, ni fuera de Cambiemos, ni hacia adentro de Cambiemos. Yo diría que hay otros que son mucho más influyentes y que deberían estar tratando de tener una actitud más civilizada, por ejemplo, más republicana. Mario Negri, Ricardo. Bueno, no Mario quiero Negri. darnos, No, yo no te lo quiero. digo yo, mira. No. A ver, Mario Negri, que permanentemente se la pasa judicializando decisiones políticas del Parlamento. Bueno, ojalá hubieran sido tan activos del 2015 al 2019, porque seguramente, si hubieran sido tan hipercríticos, solamente críticos, solamente si hubieran sido consecuentes con sus ideas y hubieran procurado evitar, antes de que se tomaran las decisiones, que se tomaran decisiones equivocadas, seguramente hubiéramos podido evitar muchísimos problemas de los argentinos. Quién sabe, no hubiera gobernado todavía Cambiemos, pero no hicieron absolutamente nada de eso. Acompañaron todas las decisiones cuyos resultados están a la vista. Nadie puede decir que lo que yo estoy diciendo es arbitrario. Sabemos, ¿bajó la inflación? ¿Bajó el desempleo? No. ¿Bajó la indigencia? ¿Bajó la pobreza? ¿Aumentó la deuda? ¿Aumentaron las inversiones? ¿Creció la economía? ¿Aumentó la deuda? Bueno, muchachos, si alguno de los radicales en su momento hubiera sido tan activo y propositivo como es hoy, propositivo en realidad no es. Se oponen a todo. Se oponen a todo, pero nadie dice, por ejemplo, para esta circunstancia, la pandémica, ya sabemos lo que hubieran hecho si hubieran ganado, porque estaba en el programa del año 2019. Pero como claro, con la pandemia había que inventar un plan de emergencia, porque eso nadie lo tenía previsto. Por eso el gobierno todavía no ha podido hacer muchísimas de las cosas que anunció en la campaña. Bueno, ahora, ¿qué hubieran hecho? Ellos critican lo que hizo el gobierno. ¿Qué hubieran hecho? Cambiemos en esta circunstancia. Eso no lo sabe nadie. Lo único que sabemos es que se opone a todo. Ahora, Ricardo, vos que sos una persona dialoguista, el presidente también, tu padre es dialoguista, ¿no? ¿Con quién dialogás hoy? Cuando tenés una posición tan en la antípoda, se hace muy complicado. Yo, mira, sí, hace tiempo, en realidad te voy a decir la verdad, lamentablemente, porque yo los quiero mucho, mis correligionarios, y creo que se van a ir dando cuenta, no todos son iguales, no todos sin ninguna representan duda lo mismo, no todos, hay quienes, yo esperaría que tuvieran posiciones, las que tienen en privado las tengan en público también, ¿no? Pero en el partido no se dialoga, no se dialogó en Cambiemos nunca, eso te lo puedo decir yo, nunca, se notificaban las cosas. Eso es distinto. El PRO notificaba, pero no lo culpa el PRO, ¿eh? El partido nunca exigió que se lo tuviera en cuenta, a pesar de que se había comprometido a exigir eso. Y hacia adentro del partido, yo te diría que era como un club de amigos que creían que no tenían que rendirle cuentas a nadie, eso sí, que creían que tenían la suma del poder partidario, que se representaban a sí mismos y que contaban incondicionalmente con el acompañamiento emocional y sentimental de los radicales, porque están emocional y sentimentalmente muy unidos al partido. Bueno, yo, ¿qué quieren que les diga? Me coloqué en un lugar bastante incómodo, bastante ingrato, crítico, pero porque prefiero sentirme incómodo y sentirme mal, porque estas cosas te enojan con tus amigos, pero sentirme tranquilo con la conciencia. Pero Ricardo, partamos de la base que no pasa por ser o no oficialista, sino pasa por el radicalismo ha sido siempre un partido de gobierno. Y cuando se ha opuesto, ha hecho una posición constructiva. Y uno recuerda el peronismo de Cafiero, que también es una posición constructiva, con discusiones de fondo, si vos querés. Sí, es muy complicada. Vos tenés razón, eso lo he pedido de mínima, pero yo como radical les digo, muy bien, es cierto. Nosotros tenemos que hacer por lo menos una oposición responsable, por lo menos oposición responsable. Y hay algunos que la hacen, otros que no. Ojalá se manifestaran en contra del ejercicio de la oposición irresponsable públicamente. Ahora, yo le exijo más. Yo exijo que desde el punto de vista del fondo, del contenido, de las posiciones del partido, no sean de derecha. Porque nosotros no somos un partido de derecha. Bueno, el límite era Macri, dijo alguien una vez. ¿Qué?
El límite es Macri, dijo alguien alguna vez. Pero no, él no personalizaba. Lo que pasa es que en ese momento nadie conocía los nombres de los partidos políticos. Eran tiempos en los que nacían partidos políticos, ¿te acordás? Uno cada rato, ¿no? Sí, bueno, y no se conocían los nombres. Entonces cuando nombró el partido y le tuvieron que personalizar. Pero y no por falta de respeto ni por desconsideración hacia él. Yo respeto mucho la derecha. La respeto en serio. No sé si ellos respetarán tanto las posiciones, por ejemplo, los de derecha respetan tanto a los que tienen posiciones más de izquierda, ¿no? No sé si lo respetarán tanto, porque las barbaridades que dicen, ahora, respeto también mis ideas, respeto las mías, por supuesto las de los demás, pero respeto las mías. La única manera que entiendo de respetar mis ideas y de respetar al partido es ser consecuente con la idea del partido. Algunos creen que ser radical es ir en la lista 3. O ir al comité de mi pueblo. No, ser radical es defender las ideas del partido, aunque las aplique otro partido. Claro. Eso es ser radical. Pero Ricardo, a ver, también hay un contexto de pandemia, yo lo mencionaba en el día de ayer, que no hemos mencionado nosotros hasta ahora, pero que a mí me parece que no podemos dejar de hablar de esto, ¿no? Y hacía una comparación con aquel momento en que se despedían durante el gobierno de Macri los trabajadores del Estado, ¿no? De a montones, de a miles, y la verdad es que en ese momento a la CGT se le reclamaba casi a los gritos y con insultos que tomaran una medida de fuerza, y en ese momento varios sectores lo que decían era que había que dar gobernabilidad. Yo me pregunto qué pasó con ese discurso ahora, en este contexto, con un gobierno que recién asume y por eso vuelvo, la verdad no quiero focalizar en Duhalde, pero con declaraciones muy terribles en televisión y en el contexto además de una pandemia, donde sabemos que los recursos, hoy decía Kicillof que no tenían, en el déficit de la provincia, no encontraban dinero para pagar los sueldos de los policías con los montos que había hasta ahora, cobrando lo que cobraban hasta ahora. Es decir, que se estaba haciendo un esfuerzo grandísimo. Digo, el contexto ni siquiera ha logrado parar a una oposición que la verdad parece irracional en este momento. Por eso, les digo la verdad, chicos. A mí me hace acordar mucho lo que le pasó a Raúl Alfonsín. Vos, Daniela, sos muy jovencita. Lo que le pasó a Raúl Alfonsín. Yo también, te aclaro. Padeció, no. Algo nos acordamos. Algo me acuerdo. Padeció Raúl Alfonsín en aquella transición de una incomprensión increíble por parte de la oposición. Y ojo, que cuando me refiero a la oposición, no me refiero solamente a la oposición político-partidaria. Me refiero a un bloque económico, acordate el grupo de los 8 en Olivos, el grupo de los 8 en Olivos, la rural, el 88 la rural, pero yo me acuerdo, poderes económicos, intelectuales, sociales, culturales, de distinta naturaleza que se oponen a lo que quiera hacer el gobierno. Bueno, Alfonsín padeció una incomprensión terrible, y yo te diría que me hace acordar mucho a la incomprensión a la que vos aludías, Daniela, que padece Alberto Fernández. Si yo sacara el tema de la amenaza a la militar que existía, que pesaba sobre la democracia, diría que es más la incomprensión que sufre hoy Alberto Fernández, que se niegue la existencia de la pandemia, que se diga que nosotros tenemos problemas económicos porque no administramos bien la pandemia, que no son culpa de la pandemia, sino que son culpa del gobierno. Eso es de una incomprensión o de una deshonestidad intelectual increíble. Bueno, es la radicalización de la idea, es una radicalización absoluta de la no idea. No, llevar el debate a la calle. Pero es negar la verdad. Todos los países del mundo, aunque hayan hecho otras cosas con la pandemia, están atravesando situaciones muy complejas y en eso hay que insistir. Y ojalá los periodistas pudieran lograr información que a su vez trasladen a la sociedad para que sepan qué es lo que está pasando en la economía de otros mundos, de otros países. Pues, a ver, convengamos también que una cosa es la libertad de prensa y otra es la libertad de lobby. O sea, pongámonos de verdad dónde estamos parados. Bueno, si se voy a defender a quien tiene la mayoría, el dominio de mayoría en televisión por cable, telefonía celular, teléfono, internet, o sea, parémonos de verdad, en el punto de digamos la verdad, todos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que en parte de la oposición creyó en la pandemia encontrar una oportunidad para reconciliarse con la sociedad. ¿Por qué razón? Porque sabía que la economía no podía sino complicarse y que eso iba a generar malestar. Entonces, ¿qué decidió? Aprovechar ese malestar que se iba a generar para tratar de atribuírselo al gobierno y tratar de capitalizarlo a la oposición. Ahora, me parece que se están pasando de la raya porque se equivocan, salvo que crean que la sociedad es tonta, si piensan
que puede la sociedad comprar que quienes gobernaron durante 4 años la Argentina, aplicando políticas que no solo no resolvieron los problemas que teníamos en el 2015, sino que los agravaron, en 8 meses hubieran hecho crecer la economía, hubieran aumentado la inversión, hubieran aumentado el empleo y además hubieran salvado más vidas. Bueno, eso no se lo cree nadie. 4 años Ricardo, sin pandemia tuvieron para mejorar la situación. Las políticas, yo no hablo de mala intención. No, se entiende. Creían en políticas que de la historia demuestra que no resuelven los problemas. Ahora, hablando de la incomprensión o en base a la incomprensión de la que usted hablaba recién, ¿no? Yo me preguntaba en el día de ayer cuando leía algunos tweets, ¿qué valor tienen realmente esos tweets cuando esas mismas personas fueron quienes durante semanas intentaron generar ese contexto de caos, ¿no? Porque en el día de ayer, bueno, algunos hicieron un silencio absoluto. También esto hay que decirlo, pero bueno, afortunadamente la mayoría de los sectores se expresaron repudiando lo que sucedía en Olivos, pero algunos que ayer decían, casi con cara de piedra, repudiaban lo que pasaba en Olivos, durante tiempo estuvieron trabajando en los medios de comunicación para esto. Pero bueno, claro, por eso les digo, estuvieron trabajando, miren, no para un golpe de Estado, yo no diría eso, pero sí para... El Club del Helicóptero trabajó. Sí, y no señor. Todos, pero había algunos que son parte del Club del Helicóptero, no tengo ninguna duda, para utilizar una expresión que se utilizaba hace 4 años, ¿no? Sí. Eso es lo que pasó, y lo que pretenden es condicionar lo más posible al gobierno para que no aplique su programa, sino el de la oposición. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y bueno, si ocurre eso, se quedan tranquilos. Si no, van a tratar de complicar bastante. Ahora, la excusa es Cristina. ¿Pero ustedes creen que les preocupa eso? Les preocupan las políticas económicas que se están aplicando y las que se van a aplicar, sobre todo las que se van a aplicar una vez que termine la pandemia. Porque ¿qué les preocupa? La recuperación de lo público. La pretensión de la política de recuperar el poder que se le cedió a los mercados o a los grupos económicos. Eso es lo que les preocupa. Y bueno, eso ocurre en todo el mundo, pero bueno, tenemos que tener conciencia, todos los partidos políticos progresistas, de qué es lo que está en juego y tratar de, bueno, ganar la discusión cultural o la discusión por la opinión pública, para que nadie termine cometiendo el error de volver a comprar las recetas neoliberales que durante de la dictadura militar, no es que compare, pero de las políticas económicas de la dictadura, las políticas económicas de los años 90 y las políticas económicas de los últimos 4 años son bien promercado y no dieron resultados, pero no solo acá, en el mundo no dieron resultados. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Y nos vamos rápidamente.